Hoy vamos a reflexionar en un tema del cual estoy segura que ustedes habrán escuchado muchas veces. Pero como la palabra de Dios es viva y es eficaz y siempre tiene algo nuevo y fresco para nosotros, permitamos que Dios nos refresque hoy a través de su palabra, independientemente de si hemos escuchado muchas veces acerca de un texto, de un capítulo, de una historia. Algunas veces venimos a la iglesia con la expectativa de escuchar algo nuevo y fresco, y eso está bien, porque como dije anteriormente, la palabra de Dios siempre nos va a traer algo nuevo y fresco a nuestra vida. Pero algunos vienen con otro tipo de expectativa. Vienen con la expectativa de escuchar algo tan novedoso y tan guau que los haga casi brincar de sus sillas. Algunos quieren oír algo tan poderoso, como dicen algunos, ¿verdad? Que toque sus emociones. O algunos quieren solamente escuchar algo que los haga sentirse bien. A mí me ha pasado a lo largo de mi vida cristiana. Pero Dios me ha enseñado que la reflexión o la enseñanza de su palabra que alguien comparta, no se trata de eso, no se trata de si sea muy novedoso y muy poderoso y muy wow, como dije ahora, sino se trata de ponerlo en práctica. No se trata de sentir, no se trata solamente de tocar nuestras emociones, sino que al escuchar la palabra podamos hacer lo que nos dice Santiago 1:22. La palabra de Dios en este pasaje nos dice: no solamente escuchen la palabra, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, dice esta palabra, solo se engañarían a ustedes mismos. Para los que están buscando, este texto está en Santiago 1:22. Y es porque algunas veces tienen comezón de oír, tienen interés en oír solamente lo que les conviene o lo que quieren escuchar. Pidamos a Dios que nos ayude a tener siempre una motivación correcta para recibir su palabra y sobre todo para poder ponerla por obra. Porque esto se trata de escuchar, de creer y de actuar. Porque a veces solo escuchamos: ay, qué lindo estuvo, ay, no entendí nada. O creemos a medias lo que ha sido expuesto de la palabra y nos olvidamos del actuar conforme a lo que Dios nos ha enseñado. A lo largo de mi vida cristiana, que son muchos años desde que nací, porque tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, y ya son 55 años de estar en los caminos del Señor, y siempre Dios habla a mi vida a través de alguna enseñanza que es expuesta. Él siempre trae algo nuevo y fresco para nosotros. Que Dios nos ayude en esta mañana a poner por obra su palabra. Hoy vamos a reflexionar en Juan 4. Es un hermoso texto que todos conocen seguramente. Y la forma de adoración que el Padre busca lo encontramos a través de la conversación que Jesús tuvo con la famosa mujer samaritana en el pozo. ¿Se acuerdan? Juan 4 habla acerca de eso, de su experiencia, de la experiencia que tuvo Jesús al hablar con aquella mujer en el pozo. Y también a lo largo de mi vida he escuchado que cuando se habla de adoración o de alabanza, algunos suelen identificar los términos como que la alabanza es la música rápida y alegre y la adoración es la música triste y lenta, ¿verdad? ¿Les ha pasado? ¿Te acuerdas, Rafita? Eso pasaba hace muchos años, espero que ahora no. Pero eso está muy, muy lejos de la realidad, por supuesto. A Dios no le impresiona ni una gran banda musical que toque súper bien, aunque es importante hacerlo bien para el Señor. Ni le impresiona si cantamos rápido y si brincamos y danzamos o si cantamos triste y lento y si lloramos. A Dios no le impresiona nada de eso.
Nada de eso está mal, pero lo esencial de este tema de la adoración que Jesús va a tratar en este pasaje es que esto se trata del corazón. Es un asunto del corazón. Durante un tiempo inclusive se debatió sobre cuál era la mejor música que traía verdadero honor y verdadera adoración a Dios, y los viejos himnos que cantábamos, que son preciosos y yo de vez en cuando los canto porque son hermosos, o si la música contemporánea que se escribe ahora y que lo hacen como tan bien y tan moderno, pero por supuesto ninguna de las dos respuestas. A Dios no le impresiona nada de eso, ni el tipo de música. Se trata del corazón. El Señor es muy claro en su palabra sobre cuál es la alabanza y la adoración que Él espera de nosotros. Es un fruto de labios que confiesan su nombre. Ese texto está, para los que están buscando, en Hebreos 13:15. Y me gusta como lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción que suelo usar porque me parece que es muy clara. Y este texto dice: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Me encanta como lo dice esta versión. En este corto texto podríamos analizar muchas cosas, pero no nos vamos a detener en este texto. Pero solamente quiero mencionar 3 cosas importantes de este texto. Y es que solamente por medio de Jesús es que damos alabanza a Dios. Así lo dice de claro, y a veces nos hacemos un colocho en la cabeza pensando cómo alabar a Dios. Este texto dice: es por medio de Jesús que ofrecemos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Y dice la palabra también sacrificio, que significa lo que ahora les hablaba hace un momento, que no siempre será fácil, que no siempre será sencillo, que no siempre va a brotar así como tan fácilmente. Hay una tercera palabra clave ahí, es continuo, es decir, siempre, aún en las buenas y en las no muy buenas. Es un sacrificio continuo de alabanza a Dios, y me encanta cómo termina el texto: mediante el cual proclamamos nuestra lealtad al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Proclamamos nuestro compromiso, nuestro amor, nuestra pasión, nuestra devoción, nuestra lealtad al nombre que es sobre todo nombre. Entonces tenemos un estándar, solo hay un estándar para la adoración, y lo encontramos en este pasaje de Juan 4. Yo se lo voy a ir comentando brevemente, y usted en su casa puede leerlo con detenimiento si quiere, pero dice que Jesús se fue de Judea y volvió a Galilea, y en el camino tenía que pasar por Samaria. Y entonces Jesús llegó a una aldea samaritana que se llamaba Sicar, cerca del campo que Jacob le había dado a su hijo José. Todos recordamos la hermosa historia de Jacob y José. Entonces Jesús estaba allí en el pozo de Jacob. Dice que estaba cansado por la larga caminata. No nos dice cuánto había caminado, pero me imagino que mucho, puesto que estaba cansado, estaba sediento, y se sentó junto al pozo, y dice que era cerca del mediodía. Entonces ya ustedes pueden irse imaginando el panorama. Había caminado mucho, y al mediodía posiblemente en esta zona hace buen calor. Entonces Jesús estaba ahí, y poco después de estar sentado, llega aquella mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dice: por favor, dame un poco de agua para beber. Y me encanta lo que dice el versículo 8. Dice que él estaba solo, porque sus discípulos se habían ido a comprar comida. Esos comelones se habían ido, estaban muertos de hambre, y se habían ido a la aldea a comprar comida. Prestemos atención, Jesús estaba solo. Hay que leer las palabras con detenimiento, porque
El hecho de que él iba a estar solo con aquella mujer tenía un gran significado. No había nadie que pudiera interrumpir aquella conversación trascendental. Así como usted y yo muchas veces tenemos o siempre que estar a solas con Jesús. Él estaba solo y la mujer se sorprendió, aquella mujer se asustó un poco porque los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos y entonces la mujer le dice a Jesús, pero Señor, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Es decir, entendamos aquí una cosa, usted y yo no nos llevamos, usted y yo casi que podríamos ser enemigos. Usted está viniendo aquí al pozo donde yo siempre vengo a sacar agua y siendo judío se atreve a hablarme a mí que soy mujer y además samaritana. Y entonces Jesús es tan maravilloso y le contesta a ella de una manera tan cordial, tan caballeroso, tan amable, tan bondadoso. No se pone a discutir con ella y le dice, bueno, yo le estoy pidiendo agua, deme. No se pone a pelear con ella. ¿Lo podría haber hecho? Pues claro que sí. Pero Jesús, no le da importancia a esas palabras de esa mujer. Y le dice, me encanta, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti hoy. Usted puede ponerse en los zapatos de esa mujer por solo un momento, estar allí con un extraño que es judío, solos, a mediodía, con aquel calor terrible, y que este hombre se atreva a pedirle agua, y cuando ella le discute que usted y yo no nos llevamos aquí, él le diga, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Y si tan solo supieras, porque no se queda ahí Jesús, si tan solo supieras con quién estás hablando. Entonces, si supieras eso, tú más bien me pedirías agua a mí y yo te daría agua. Pero el texto no dice agua, dice agua viva. Otra palabra clave, el Señor Jesús le pone un adjetivo, es un adjetivo, ¿verdad? Sí, así, ya se me olvidó la gramática a mí, es un adjetivo. No se limita a decir yo te daría agua, la agua de este pozo, como ella pensaba. No, el agua viva. Y ya Jesús ahí en esa conversación empieza a identificarse de una manera diferente. No como aquel hombre sencillo judío, sino como alguien más. Y entonces la mujer, que no puede quedarse callada como buena mujer que es, ¿verdad? Sigue en la discusión, y le sigue diciendo a Jesús, pero Señor, usted ni siquiera tiene una soga, un mecate, un cántaro, un balde para sacar el agua, y le aseguro que este pozo de Jacob es muy, muy hondo. Así lo dice el texto, yo no les estoy inventando, solo se los estoy parafraseando. Pero este pozo es muy hondo, no es que yo sé, si yo siempre vengo aquí a este pozo de Jacob a sacar agua y le aseguro que no es fácil, es muy hondo. ¿De dónde entonces va a sacar usted agua viva? Y me encanta esto porque la mujer prestó atención a las palabras de Jesús. No le dijo, ¿de dónde vas a sacar agua? Usó el mismo adjetivo que Jesús usó. ¿De dónde vas a sacar agua viva? Ella prestó atención a las palabras de Jesús. ¿Está captando usted por ahí algunas cositas, verdad? Sí, ustedes son muy inteligentes. Pero la mujer sigue de necia, no se calla, es que qué difícil con las viejas. Sigue, y dice el texto, además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted venir a ofrecer una mejor agua que la que disfrutaron Jacob, sus hijos y hasta sus animales? Jesús no le había dicho yo te voy a dar una mejor agua, pero ella interpreta que es una mejor agua, puesto que está hablando del agua viva.
Es un agua diferente, no es una agua del pozo, es una agua distinta. Y ella lo capta, no lo dice abiertamente, pero lo dice en su pregunta. ¿Cómo vas a sacar vos o cómo vas a darme mejor agua si además no tienes todo eso? Entonces Jesús le contesta, bueno, cualquiera que beba de esta agua del pozo pronto volverá a tener sed. Sí, usted conoce la historia. Pero al que yo le doy de esta agua no tendrá sed jamás. Y dice esta versión de la Nueva Traducción Viviente, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Es decir, ya era demasiado todo lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer. Estaba hablando de vida eterna, estaba hablando de agua viva, estaba hablando de un regalo que Dios tenía para ella en ese momento, estaba hablando de que Él tenía una mejor agua que darle. ¿Se pone usted en los zapatos de esa mujer? Es decir, era como claro, pero a la vez como, pero ¿qué es esto? ¿Quién es este que está hablando? Entonces la mujer le dice, ay, bueno, entonces Señor, ya que usted tiene todo eso tan maravilloso, deme a mí de esa agua para que entonces yo no vuelva a tener sed y además, dice la Biblia, para no tener que venir a este pozo a sacar, porque sí, seguramente era muy complicado. Ninguno de nosotros aquí, me imagino, tiene la experiencia de ir diariamente a sacar agua a un pozo, o alguien lo ha hecho. Yo nunca lo he hecho. Bueno, qué cargas, ¿sí? Me imagino, es cansado. Y además, algunos escritores o expositores de la palabra dicen que ya de por sí esta mujer solía ir a esa hora porque era una mujer que tenía cierta historia de vida y no quería encontrarse con más gente por ahí. Entonces esta mujer bien viva le dice, dame para no tener sed, pero para no tener tanto trabajo. Bueno, de ahí sí, a quién no le gustan las cosas fáciles, ¿verdad? Bueno, esta mujer estaba pensando en eso. Y entonces, ¿cómo le contesta Jesús? ¿Ustedes recuerdan la historia? ¿Cómo le dice Jesús? Ay, sí, le dice, venga, yo le voy a sacar agua, venga, para darle agua. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Ve y trae a tu marido. Eso fue lo que le dijo en el versículo 16, léalo usted en su casa. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Y entonces a ella se le hizo también tal vez un colocho mayor en la cabeza, ya era demasiado lo que Jesús le estaba diciendo y ella seguro dice, pero un momento, yo soy la que le estoy pidiendo el agua, ¿por qué sencillamente no me la da a mí y punto? Y aquí terminamos la conversación, ¿por qué voy a tener que ir a traer a mi marido? Si yo soy la que tengo sed, es a mí a la que me está ofreciendo el agua viva. Y entonces, la mujer seguro piensa todo eso. Yo hubiera pensado eso y seguro ella lo pensó. Pero entonces la mujer le responde, no, yo no tengo marido, yo no tengo esposo. Y entonces Jesús le dice, sí, es cierto, wow, ¿sí? Es cierto, no tienes esposo, porque has tenido 5 a lo largo de tu vida. Y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente has dicho la verdad, le dijo Jesús. ¿Se imaginan qué color que esta mujer hubiera mentido? Sí, qué pena. Pero ella dijo la verdad, no tengo esposo en este momento. Y Jesús le dice, ciertamente dijiste la verdad. Y entonces el Señor le dijo a la mujer que sigue hablando, le dice, Señor, seguramente usted es profeta, claro, por lo que le acababa de revelar. Y dice, así que dígame una cosa, ¿por qué ustedes los judíos se empeñan en adorar aquí, en Jerusalén? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí en este monte que se llama Gerizim, ¿sí?, donde adoraron nuestros antepasados. Le cruzó los cables a Jesús.
perdón, estamos hablando de su marido y usted me sale con la adoración, ¿verdad? Es muy posible que la mujer se sintiera un poco incómoda con aquella revelación que Jesús le había dado, y entonces pareciera que lo más fácil es salirse por la tangente y traer otro tema a la conversación. ¿Le ha pasado a usted eso con Jesús? ¿No les ha pasado? A mí sí. Jesús viene y revela algo a mi corazón que necesita ser trabajado, cambiado, y yo me hago la loca y le salgo por otro tema. No le salgo con el tema de la adoración, como dice esta mujer, pero esta mujer, se dan cuenta, salió con otra cosa que nada que ver. ¿Por qué? Si estaban hablando del agua, del marido, y ahora, ¿a dónde tenemos que adorar? ¿Qué es este colocho? Y entonces ella empieza a hablar de un asunto meramente religioso. Pero Jesús no quiso distraerse de la lección que él quería darle a esta mujer sobre la verdadera adoración. Y llegó al punto central del asunto que él quería tratar. Jesús hubiera podido decirle, no, mamita, venga, ubíquese, estábamos hablando de su esposo, dígame, ¿por qué usted ha tenido 5 maridos y ahora está viviendo en pecado porque el que tiene no es su marido? Venga, retomemos el asunto. Claro, ¿verdad que Jesús lo hubiera podido hacer? Claro que sí. Pero Jesús le contesta, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia, no tendrá relevancia, no será importante dónde se adora, si en Jerusalén o si en este monte Gerizim. Eso dejará de ser relevante. Y le dice en el versículo 22, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de a quién están adorando. ¿Se dan cuenta toda la lista? No tenemos una pizarra para ir anotando toda la lista de comentarios, de palabras, de verdades que Jesús está revelando a esta mujer. Ustedes los samaritanos no conocen bien a quién están adorando, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a aquella mujer, está bien, dejemos a tu marido a un lado o a tus maridos. ¿Quieres hablar de religión? ¿Quieres hablar de adoración? Bueno, pues entonces yo te voy a decir algo fuerte. Si te interesa tanto el tema de la adoración, he de decirte que sabes muy poco acerca de quién adoras y acerca de quién has adorado por mucho tiempo en este monte. ¿Qué nos diría Jesús a nosotros? ¿Somos como esos samaritanos que no conocían bien a quién adoraban, a quién tenían que adorar? ¿O somos como Jesús le dijo, como los judíos, que conocemos bien a quién adoramos? Y Jesús le dice, pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado ese tiempo. Es decir, aquí estoy yo, este es el momento cuando los verdaderos adoradores, y usted se sabe de memoria este pasaje, ¿verdad? Lo puede repetir conmigo. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Muy bien, pasaron la escuelita dominical. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, dice el texto, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La lección general sobre la adoración al Señor en espíritu y en verdad es que nuestra adoración no debe limitarse a un lugar geográfico como estaba pensando esta mujer, ni necesariamente debe ser o debía ser regulada por las disposiciones transitorias de la ley del Antiguo Testamento en aquel momento. Tampoco se limita a cierto estilo de música, como hablábamos ahora al inicio, o a cierta forma que tiene una iglesia de adorar, si brinca, si grita, si aplaude. La adoración, como dije, es un asunto del corazón, del espíritu, no de las acciones
externas. La adoración, lo que Jesús quería decirle a esta mujer es: la adoración es dirigida por la verdad. ¿Cuál verdad? Se hubiera preguntado esa mujer. O se pregunta usted, ¿cuál verdad? Bueno, es la verdad debidamente fundamentada en la palabra de Dios, en la verdad absoluta de la palabra de Dios, y no por una ceremonia o una liturgia en particular. Por eso es que nosotros cantamos, o por eso es que cuando yo dirijo siempre busco forzosamente que las canciones tengan un mensaje arraigado profundamente en la palabra de Dios. Porque hay canciones muy lindas, pero que solamente hablan de mi experiencia y que está bien y que son de bendición. Pero cuando cantamos la verdad de la palabra de Dios, cuando nuestra alabanza, cuando nuestras canciones están arraigadas fuertemente a la palabra de Dios y cantamos lo que la palabra de Dios dice, estamos haciéndolo en la verdad de esa palabra de Dios. En Deuteronomio 6:5, Moisés había establecido para los israelitas cuál era la forma en la que ellos tenían que amar a Dios, y les había dicho: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la palabra fuerza en hebreo significa totalidad, con todo. Es decir, si faltó algo, en esa palabra está incluido todo. Pero Jesús viene y en Marcos capítulo 12 y en Lucas 10, sí, aquí lo apunté, en Lucas 10, viene y todavía le pone algo más y agrega la mente y con todo lo que eres. Dice este pasaje: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Adorar a Dios en espíritu y en verdad implica amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Es algo completo, es algo total. No se trata de canciones, no se trata de ritmos, no se trata de nada de eso externo. Se trata de amar con el corazón. Si no tenemos conocimiento del Dios a quien adoramos, como le sucedía a los samaritanos en este pasaje, no hay adoración en verdad entonces, porque ¿cómo vamos a adorar a quien no conocemos, a quien no hemos experimentado en nuestra vida? ¿Y cómo adquirimos ese conocimiento, esa verdad? Bueno, mediante la palabra de Dios. Y por eso no debemos juzgar, ya voy terminando, y por eso no debemos juzgar a los que cuando vienen a la iglesia vemos que no están cantando o adorando y los vemos como de brazos cruzados. Yo solía sentirme muy mal en el pasado cuando eso sucedía, y cuando cuando veía a alguien sentado y de brazos cruzados y mascando chicle mientras que adorábamos, entonces yo lo tomaba como a título personal, como diciendo: ay, yo estoy haciendo algo mal. Y bueno, no digo con eso que no sea importante autoevaluarnos, pero yo lo tomaba muy a título personal y me afligía. Hasta que una vez el Señor me dijo: hay gente que no puede adorar sencillamente, no conocen a Dios, aun cuando están en una iglesia sentados en una silla por años. No lo tomes a título personal y no los fuerces ni siquiera a cantar y a levantar las manos, porque no pueden. Porque yo también intentaba decirle a la gente: levante las manos, cante, ¿verdad? Ya gracias a Dios casi no, bueno, creo que ya no hago eso, pero digo, Dios me dio esa lección: no los fuerces, porque no conocen al Dios que deben adorar. Entonces, hay que conocer a quien adoramos. Espíritu sin verdad nos conduce solamente a una experiencia emocional y superficial. Y tan pronto como se termina la emoción, tan pronto cuando ese fervor que tenemos, porque cantamos una canción que me para los pelos de punta, y
tan pronto cuando viene el problema que nos golpea de frente en la cara y nos tumba, tan pronto cuando eso sucede, se enfría entonces también nuestra adoración, porque espíritu sin verdad nos conduce solamente a algo emocional. Y la verdad sin espíritu puede resultar en un encuentro seco, sin pasión, y que fácilmente puede conducirnos a una forma muy triste de legalismo o de religiosidad. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, la mejor combinación que pudo haber sacado Jesús en este texto es o se traduce en un reconocimiento de Dios fundamentado por las Escrituras, por su palabra y con un corazón totalmente entregado a Él. Eso es lo que Jesús le estaba explicando a la mujer. Es muy lindo cantar juntos en la iglesia y sobre todo cuando todo en nuestra vida va bien, pero aquella adoración que damos a solas en nuestro lugar secreto con Dios, en momentos oscuros y difíciles, esa es la adoración que conmueve el corazón de Dios. Yo he tenido momentos, y perdonen que hable de mí, pero es mi experiencia. Yo he tenido momentos en los que ni siquiera puedo emitir una canción porque ni siquiera me sale de la garganta a causa de la tristeza de mi corazón, a causa del quebranto ante Dios por lo que Él está revelando a mi vida que debo cambiar. Pero al recordar su palabra, al recordar su verdad absoluta, su verdad perfecta, al recordar esa verdad que sostiene mi vida, esa adoración entonces termina en lo que decíamos ahora en Hebreos, en un sacrificio de alabanza que trae gloria al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Muy recientemente, el año pasado, tuve una situación como esas. Y Dios viene, como vino con esa mujer, a revelar algo a mi corazón que necesitaba ser transformado. Y cuánto dolor me causó. Porque muchas veces en nuestra vida pensamos que ya Dios terminó con nosotros y que ya somos súper santos. Y cuando nos damos cuenta que Dios nos enfrenta a una situación nueva y nos dice, no he terminado con vos, ahora va esto. Ay, y a mí personalmente eso me dolió mucho. Y sentada en una silla, recuerdo que Dios me dijo, porque aquellos que somos sus hijos entendemos y descubrimos cuál es la voz de Dios, discernimos. No son nuestras emociones, es la voz de Dios que te habla. Y en esa noche Él me dijo, empieza a adorarme, canta. Y yo, ay, ¿cómo voy a cantar en este momento? Y recordé, o Dios trajo a mi memoria, una canción que tenía por lo menos 25 años o más de no cantar. Una canción que dice, tu nombre es como ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí, Jesús, Jesús, tu nombre es como ungüento sobre mí. Y no me podía salir la voz en ese momento. Y Dios me recordó casualmente que en nuestros tiempos de adoración, sean congregacional o a solas, el enfoque de nuestra adoración siempre tiene que estar centrado en Jesús y en el hecho de lo que Él ha hecho por nosotros.
No se trata de nada más. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando venga, Él nos explicará todas estas cosas, es decir, todo lo que Jesús había tratado de explicarle en aquella conversación. Entonces Jesús le dijo, yo soy muchachita, yo soy el Mesías. Justo en ese momento regresaron los discípulos y se desarrolla ahí una conversación de que los discípulos dicen, porque Jesús está hablando con esta mujer y tiene hambre. Jesús, no, yo como una comida que es diferente a la de ustedes, etcétera. Y después vuelve al versículo 28 y dice, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió caminando tranquilamente. No. Y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Pero muchachita, no le acababa de decir yo soy. Pero no es lo que nos pasa a nosotros, cuando Dios se revela a nosotros y nos dice, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy tu Dios que te sana a ti. Yo soy tu Dios que te sostiene de su mano derecha. Y nosotros, ¿será? Yo me identifico mucho con esta mujer en muchas cosas. Así que la gente salió de la aldea para verlo. Y pasa al versículo 39 y me encanta porque dice, y ya termino con esto, pueden ir pasando los músicos por favor. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Ven que se le olvidó a la mujer el tema que ella sacó de la adoración. Estaba impresionada porque Jesús le había dicho todo lo que había hecho en su vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea y así que Jesús se quedó ahí 2 días más. Dice, fue el tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran que Él era el Mesías. Luego le dijeron a la mujer, mira, nosotros ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, no solo por lo que vos nos has contado, sino porque lo hemos oído en persona y ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. No quiero pretender sacar este último texto de contexto, pero cuando nosotros somos verdaderos adoradores, que adoramos en espíritu y en verdad y con todo lo que somos, los demás lo van a ver. Los demás van a ser impactados, no para gloria nuestra, no para que digan, uy, qué santo que es, uy, qué maravilloso, no, eso no, para que conozcan a Jesús. Esta mujer tuvo una experiencia y un encuentro con el Salvador del mundo. Y podríamos analizar cientos de puntos más en este texto y no tenemos el tiempo. Pero nuestra vida de adoración consagrada a Él en todo lo que hacemos, no es por lo bello que cantes, no es por lo bien que aplaudes y dances, no es por lo bien que ejecutas una música aquí si eres músico, es con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos, adoramos a Dios. Y eso hace que la cuesta se ponga más para arriba. No es así nomás, es muy fácil cantar. Usted me dice, no, pero es que viera que a mí me cuesta mucho cantar. Bueno, usted lleva unas clasecitas de canto y empieza a cantar bien. Eso es fácil. Pero esto se trata de un asunto del corazón. Señor, nosotros en esta mañana te damos gracias por recordarnos a través de tu